Este jueves 17 de marzo del 2022 retomamos esta bonita costumbre de hacer estas charlas café, invitando a algunos de nuestros egresados. Es menester dar la bienvenida a las autoridades que esta tarde nos acompañan en nuestra gloriosa ESIME Azcapotzalco. Está nuestro director interino, el ingeniero Fidel Cruz Niño. Ingeniero, buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también el ingeniero Gerardo Bautista, quien es la cabeza de la UPIS, él es el autor intelectual de estas actividades. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. Hola, muy buena tarde a todos. Está con nosotros nuestro invitado especial, el ingeniero Ricardo Serrano. Ingeniero, muy buenas tardes, tenga usted. Buenas tardes y una disculpa a todos por el retraso, perdón. Bueno, le pediré a nuestro director interino que nos haga favor de darnos unas palabras de bienvenida y enseguida continuamos con el protocolo de nuestro inicio. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Evidentemente, este tipo de pláticas abona mucho a la formación de nuestros estudiantes. Estas pláticas las hemos tenido ya desde hace un tiempo, en donde ustedes, como egresados y egresados notables, pues nos permiten tener un intercambio de experiencias con los futuros ingenieros. La experiencia que ustedes tienen hoy día puede abonar mucho a esta formación de los estudiantes. El ingeniero Bautista lo sabe y estamos buscando precisamente este tipo de pláticas para que ustedes nos brinden toda esa experiencia, todo lo que han vivido como ingenieros para poder abonar a la formación integral de los hoy estudiantes. Agradezco que nos comparta su tiempo. Si bien es algo, el tiempo es algo que no tiene precio, porque el tiempo pasa y no lo podemos recuperar. Y agradezco que usted tenga esa gentileza de poder estar el día de hoy para esta plática. Muchas gracias, ingeniero. Marta. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues vamos a dar inicio a esta charla que ha tenido a bien nombrar mitos y realidades de la industria automotriz. Voy a ser muy breve y voy a leer el abstract del currículum del ingeniero que nos acompaña esta tarde, el ingeniero Ricardo Serrano. Él es ingeniero mecánico con especialidad en ingeniería industrial. Es de la clase 88-93 de su especialidad, pero me comentaba en una plática que tuvimos anteriormente que es egresado de la primera generación en donde completamente son todos del ESIME. O sea, él pertenece a esa generación, es un orgullo, lo decíamos, ¿verdad, Inge? Déjeme terminar y ahorita abundamos. Tiene 28 años de experiencia en la industria automotriz, tiene 20 años, más bien trabajó 20 años para General Motors de México, 5 años implementando proyectos en las plantas de General Motors en México y en Estados Unidos, 15 años en ingeniería del producto, diseñando componentes y sistemas automotrices, cuenta con una patente, 3 años en Estados Unidos soportando la implementación de proyectos y 2 en arranques de planta Kodiak y C35 Volvo. Él habla inglés y alemán, además de su lengua nativa, que es el español, y actualmente tiene 8 años trabajando para Audi de México como Planner Senior. Tuvo 9 meses de entrenamiento en Alemania y ha formado parte del equipo de planeadores que aperturaron la planta ensambladora en México, en la ciudad de Puebla. Ingeniero, no me voy a cansar de darle las gracias por estar esta tarde con nosotros, ni de darle la bienvenida. Gracias por su tiempo, como dijo el ingeniero Fidel Cruz Niño, que el tiempo es oro para todos. Gracias por su expertise. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra esta tarde? Bien emocionado porque, como ya lo platicamos anteriormente, afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar con otras universidades, muchas de ellas universidades de paga, y nada me da más gusto que por fin estar el día de hoy con compañeros y con mi alma mater, que es la ESIME, una escuela a la que aprecio, que me dio mi formación como profesional. Y bueno, ya tocaremos el tema un poquito más a detalle.
Cuéntenos, ingeniero, ¿qué significa ser tan exitoso y pertenecer a este grupo de que permítanme todos los que me acompañan esta tarde, pero ustedes pertenecen a un grupo de élite que es la ESIME Azcapotzalco? ¿Qué significa para usted? Primero que nada, desde el CECIT 11, soy orgullosamente politécnico. Politécnico, claro. Cuando tuve que tomar la decisión sobre qué universidad escoger, sobre qué carrera escoger, obviamente a mí me ha apasionado desde pequeño la industria automotriz y al voltear a ver las diferentes opciones que me ofrecía el Politécnico, opté por nuestra gran ESIME Azcapotzalco, que la verdad es una universidad que me dio toda la formación profesional, que me dio las bases para poder llegar a ser hoy el profesional que soy. Le agradezco mucho a esta alma mater que me haya formado, no solamente como estudiante, sino como persona. Platicábamos vía telefónica, que tengo muchas anécdotas y muy buenos recuerdos de ESIME Azcapotzalco. De hecho, soy de la primera generación completamente egresada de ESIME Azcapotzalco. Sé que varios compañeros que vienen de Politécnico, que vienen de algunas otras localidades, llegaron a Azcapotzalco a terminar ahí la universidad, pero yo fui orgullosamente la primera generación egresada completamente de Azcapotzalco. Llegamos a lo mejor con muchas carencias, hablando de edificios, hablando de instalaciones, porque dejaba de ser lo que antes era la escuela de ahí de origen francés que se ubicaba en estas instalaciones, pero esto no mermó la calidad de la formación que hizo esta institución sobre mi persona y con la cual me permitió llegar a ser lo que hoy soy como ingeniero y orgullosamente ya 28 años en la industria automotriz. Qué bonito, ingeniero. Como usted bien lo decía, comencé trabajando dejé de trabajar hace 8 años para General Motors, que fue mi primera armadora para la cual ingresé prácticamente después de salir de la universidad. Estuve 15 años en el área de manufactura, trabajando y implementando proyectos en las diferentes plantas de México y Estados Unidos. Y posteriormente, cuando yo escucho que viene Audi a México, tomo la decisión de dejar a una gran empresa como lo fue General Motors, que me dio también una muy importante formación profesional, para tomar el reto de ser de esa parte de planeadores que tuvimos la oportunidad de viajar a Alemania para recibir el proyecto de mis colegas alemanes y finalmente venir a México e implementar el proyecto que fue la apertura de la planta aquí en San José Chiapa, en Puebla. Entonces, muy bien. Adelante. A manera de chismógrafo, voy a hacerle preguntas rápidas Sí. y quiero respuestas rápidas. Vamos a retar un poco a su memoria. 2 materias que lo marcaron. Yo diría que principalmente la materia que más me marcó durante toda mi carrera fue resistencia de materiales. Esta materia, mucha gente, muchos colaboradores, muchos compañeros, muchos estudiantes, tal vez la verán como una materia que dirían, ¿cuándo voy a aplicar todo lo que había en resistencia de materiales? Pero yo recuerdo mucho, si mal no recuerdo, y si no me disculpo, digo, porque, mi memoria, para quien no sepa, obviamente no lo saben, pero desafortunadamente en esta pandemia fui víctima de COVID. Qué barbaridad. Estuve a finales, perdón, si me permiten rapidísimo, estuve a finales del 2020, me contagié en la planta de Audi. Desafortunadamente
estuve un mes en coma, estuve entubado. La verdad no me daban, a mi esposa no le daban esperanzas de que yo saliera del hospital. Pero miren, finalmente, gracias a Dios y a mucha gente que oró, que me apoyó, estoy aquí para poder tener esta plática amena con todos ustedes. Y bueno, retomando un poquito, perdón, la pregunta original, les comentaba yo que fue resistencia de materiales con el ingeniero Cabrera, si mal no recuerdo. Él, curiosamente, para quien está conectado, y a lo mejor obviamente ya no lo alcanzaron a conocer, él era un ingeniero de la UNAM, curiosamente, que nos vino a hacer la vida difícil a muchos de los estudiantes que cursamos esa materia, y él tenía una fama de únicamente aprobar en promedio 2 o 3 estudiantes en sus grupos. Aún así, estudié resistencia de materiales 1, vi cómo era un profesor muy recto, muy correcto, muy capacitado. Y posteriormente para resistencia de materiales 2 y 3, pues ¿qué creen? Que no conforme con haber sufrido en resistencia 1, lo escogimos para tomar resistencia de materiales 2 y 3. ¿Y por qué digo me marcó? Era un profesor muy correcto, muy capaz, que no solamente me dio el conocimiento de la materia, sino que ya posteriormente cuando yo egresé de la escuela, de la universidad, me puse a pensar que más allá de lo que me pudo dar académicamente, también formó estudiantes en cuanto a rectitud, en cuanto a comportamiento. Era un profesor muy correcto en todos los sentidos de la palabra y completamente capaz y conocedor de su materia. Recuerdo una experiencia muy grata, una anécdota, que era de los profesores que cuando resolvíamos los problemas que él planteaba, llenaba 2 o 3 pizarrones de ese entonces, obviamente con GIS. A lo mejor al día de hoy, ya tiene muchos años que no visito la ESIME, pero posiblemente tengan pizarrones electrónicos. Pero en ese entonces era todavía de llenar los pizarrones con GIS. Y recuerdo mucho una ocasión que nos puso un problema donde no le daba el resultado y nos tardamos ahí las horas tratando de ver cuál era el detalle, y afortunadamente yo pude detectar el error que él tenía por el cual no daba el resultado. Para mí fue muy grato que me reconociera ese aporte, y desde ahí me marcó y siempre lo recuerdo con mucho cariño. La verdad, resistencia de materiales para mí fue una gran materia, fue un profesor que me dio una gran formación y que tal vez cuando estamos en las aulas a veces no entendemos al profesor, a veces decimos, ay, qué materia tan aburrida, qué materia tan pesada, pero créanme que más allá de lo que nos pueda dejar académicamente, esos profesores nos dan una formación que tarde o temprano nos ayudan a abrirnos campo en el ámbito laboral que nosotros elijamos. Gracias, Inge. Déjeme ser un poco necia. Me voy a apurar en esta parte, que es la parte introductoria, en donde yo quiero mostrarles cómo se forma un profesional dentro de la ESIME. Entonces le voy a pedir que sea muy conciso. Yo pregunto 2 materias, usted me dice 2 materias. Yo pregunto 2 profesores que lo marcaron, usted me da 2 profesores que lo marcaron. ¿Ok? Ok. Ok. 2 profesores que lo marcaron. El ingeniero Cabrera, y ofrezco una disculpa, pero mi asesor de tesis que tuve cuando me gradué, bendito COVID, me vino a... Yo antes presumía de una excelente memoria, en este momento no recuerdo el nombre de mi asesor de tesis, pero él me marcó, y déjenme decirles algo, este profesor era un poco difícil en el sentido de poder entablar una relación más allá del aula con los alumnos, y sin embargo pude yo conectarme con él
lograr que aceptara asesorarme en mi tesis y a la larga este profesor resultó ser papá de un ingeniero de General Motors e incluso él me dijo, oye, están buscando gente en General Motors y creo que tienes el perfil para ir a preguntar y aplicar para la vacante. Y de ahí empezó toda mi aventura en la industria automotriz. Ese aviso, esa recomendación de este profesor me permitió entrar a General Motors y de ahí inició la grandiosa aventura de trabajar para la industria automotriz. Entonces, como pueden ver, no solamente es la relación del aula, sino puede esta relación llevarnos más allá y en un momento dado favorecernos de una forma profesional y nos pudiera marcar la vida más adelante. Qué bonito, qué interesante. Ingeniero, dígame, justamente iba a preguntarle yo, 2 situaciones que lo deciden. Uno, por la ESIME y otro, por ser egresado de la ESIME. 2 situaciones. Definitivamente, siempre me gustaron las matemáticas, siempre me gustó la industria automotriz y yo tenía 2 opciones en ese entonces. Una, inclinarme por UPITZA y una segunda, la ESIME. Digo, esto es un chiste tal vez que al día de hoy no esté vigente de manera estudiantil, pero dije, UPITZA, pues no voy a ser ingeniero de escritorio, voy a ser ingeniero de piso, entonces me voy por la ESIME, que obviamente, digo, un ingeniero mecánico, se los digo muy honestamente y eso con la mano en el corazón, cuando ustedes ya se desenvuelvan de una manera profesional, un ingeniero mecánico puede hacer las funciones de ingeniería industrial, pero creo que sería mucho más complicado a la inversa. Es decir, un egresado de UPITZA difícilmente va a tener o alcanzar el conocimiento que normalmente tenemos nosotros como formación en la CIME como ingenieros mecánicos. Muy bien. 2 terribles momentos que recuerden la ESIME. 2 terribles momentos. Cuando empezó la remodelación de la escuela, de lo que eran las instalaciones de esta escuela de origen francés, y empezaron a clausurar una especie de laboratorio que había como un domo, que decían la leyenda urbana que eran donde se hacían algunas prácticas de tipo, ahí medio, ¿cómo pudiéramos llamarle? Como de tecnología de último grado en ese entonces, y se empieza a demoler esta pequeña cúpula que estaba ahí, por ahí por donde estaba la alberca, que no sé si todavía siga, pero desde que yo empecé a estudiar, cancelaron también la alberca. Entonces, pero más que nada fue la desaparición de este laboratorio y también la cancelación de los talleres de fundición. De hecho, a mí todavía me tocó fundir en la CIME, hacer mi práctica de crisol y hacer mi escudo de la CIME en aluminio. Digo, no sé al día de hoy si todavía hay ¿Sí? algo, Sí se sigue haciendo, parecido. ingeniero. Ah, ok. Sí. Pero bueno, esto también los equipos que teníamos en ese entonces, digo, de repente los empezaron a quitar. Digo, me imagino que fue por la remodelación que sufrió en ese entonces la escuela, pero fue lo que dije, ay, no se lo lleven. Era una práctica excelente el tema de la fundición. Sigue siendo. 2 momentos de gloria en ESIME Azcapotzalco. 2 momentos de gloria, que logramos, a pesar de que nos criticaban y veían nuestra escuela de repente media feíta, que esta gloriosa institución logró formar ingenieros que al día de hoy se desempeñan en la industria automotriz en diversos ramos y que somos un referente no solamente para la industria,
sino también desde el punto de vista tecnológico. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de desenvolvernos en carreras o en ramos donde la tecnología está muy palpable. Y bueno, tenemos, yo creo que muchísimos casos de compañeros egresados, muchos casos de éxito. Yo recuerdo yo ahorita y me viene a la mente un compañero de clase de carrera, que fue el ingeniero Murillo, quien actualmente él es director de calidad en General Motors. Digo, también un profesional muy, muy destacado. Nos conocimos en la CIME, fuimos compañeros, trabajamos juntos en General Motors, pero ya después de ahí nos separamos los caminos. Y bueno, él sigue en General Motors y bueno, yo tomé el camino por Audi de México. Pues mire, bien usted lo marca, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ha trabajado durante todos estos años para traer al mundo a ingenieros integrales, es decir, que estén bien formados, bien ensamblados, así como usted, y lo acaba de mencionar, hemos traído hasta este espacio a muchos egresados de muchas edades que nos han dado el gusto de saberlos en qué se están desarrollando ahora. Ingeniero, voy a pasar ahora a la parte profesional. Una vez ensamblado un ingeniero egresado de la ESIME, ¿cómo se suma a las filas del personal económicamente activo y se convertirá en un exitoso? Dígamelo. Bueno, les comentaba que derivado de mi institución, de la CIME, por mi profesor que fue mi asesor de tesis, fue quien me recomienda y me avisa que estaban solicitando personal en General Motors. En ese entonces, las oficinas centrales se ubicaban allí en Polanco, en Lago Victoria. Fui con la confianza y con la convicción de que tenía una preparación adecuada, que me habían formado de una manera integral. Presenté los exámenes de aptitudes, obviamente técnicas, y también en ese entonces ya se empezaba a dar un cierto peso a lo que son las cualificaciones blandas, ¿no? Entonces, digo, eso es algo de lo que un poquito más adelante vamos a platicar, que no solamente hay que preocuparse por el aspecto técnico, también hay que preocuparse por otros aspectos que nos van a llevar y a facilitar el camino profesional. Y en la medida en la que cada uno de nosotros seamos mejores personas, seamos mejores ingenieros o a lo que nos dediquemos, será en la medida en la que el éxito nos pueda llegar. ¿Qué es el éxito, ingeniero Serrano? El éxito, para mí el éxito es trabajar haciendo lo que más te gusta, teniendo una satisfacción plena de lo que haces, el levantarte al siguiente día y esperar ese reto en el trabajo, ir con ese gusto. Digo, después de 28 años, todavía me levanto con ese ímpetu y con esas ganas de ir a trabajar. Y déjenme decirles que actualmente vivo en San Pedro Cholula, y para llegar a San José Chiapa tenemos que tomar transporte por parte de la empresa, y es hora y media de camino en autobús de la empresa. Entonces es hora y media de ida, hora y media de regreso. Entonces díganme si no lo que hago me llena y me apasiona para yo destinar 3 horas de mi vida diaria para presentarme a laborar. Y habría gente que diría, oye, ¿y por qué no te cambias más cerca? Realmente también el aspecto familiar es otro aspecto que tenemos que tener un balance. El desarrollo profesional es muy importante, pero déjenme decirle que el familiar lo es aún más. Y, por ejemplo, considerando situaciones como la que desafortunadamente
me tocó vivir en diciembre de 2020 con el tema COVID. Créanme que si no hubiera sido por mi familia, de verdad que no estuviera yo aquí platicando con ustedes. Entonces, es súper importante el desarrollarnos profesionalmente, pero no dejemos de lado el lado familiar, el lado humano. Definitivamente eso es lo que nos hace seres humanos integrales, o sea, completos, que estemos llenitos de todas esas cosas que nos causan satisfacción, amor, motivación y ser seres motivadores también, ingeniero. Porque yo estoy segura de que esta tarde su presencia y su charla está motivando a estos ingenieros en formación que esta tarde nos acompañan. Y ahora dígame, justamente estando usted vigente en la industria automotriz, ¿qué podría decirles a estos futuros ingenieros que debieran de tener en cuenta para su formación personal y profesional? Ok. Primero que nada, quisiera sí comentarles que si optan por irse sobre la industria automotriz, debe de ser un área que les apasione. ¿Por qué digo esto, que les apasione? Es una industria que sí tiene la fortuna de tener muchos avances tecnológicos, de estar en contacto con constantes cambios de tecnología. Es una de las industrias que más invierte en este aspecto y lo cual nos permite tal vez acceder a cosas que en otras industrias no tuviéramos. Pero también es una industria muy demandante, es una industria muy peleada, es una industria que si realmente quieres destacar, si realmente quieres ser de ese grupo selecto de formar a lo mejor en departamentos o de colocarte en posiciones privilegiadas, sí tienes que dedicarle tu corazón y tu esfuerzo para lograrlo. Si no te apasiona, no te la recomendaría porque te vas a frustrar, te vas a lo mejor a lamentar que no has logrado lo que querías, que la industria automotriz, créanme, digo, esta plática la titulé Mitos y Realidades, porque, por ejemplo, hay un mito o hay gente que dice que la industria automotriz es muy mal pagada. Yo les puedo decir que no. Se puede vivir muy bien de la industria automotriz, pero esto depende de cada uno de nosotros. Si queremos ser de la mayoría de la gente que únicamente vamos a ir a hacer un trabajo, vamos a cumplir, pues sí, posiblemente nuestra percepción salarial no sea tan adecuada como quisiéramos. Pero si realmente queremos destacar, si realmente queremos sudar y lograr cosas importantes, créanme que la industria automotriz les va a permitir vivir de una manera muy holgada y muy confortable. Entonces, deben de amar o deben de desear el trabajo en la industria automotriz y créanme que les digo con toda sinceridad que la ICIME les da los elementos para poderse destacar dentro de la industria, para poderse sentir confiados de que ustedes pueden aplicar alguna vacante de la industria automotriz sin problema alguno y de realizar un papel por demás decoroso. Claro. Ahora sí, platíquenos de lo que esta tarde estábamos esperando hablar, que es esos mitos y esas realidades a las que en el transcurso de nuestra vida profesional vamos a enfrentarnos. Por ejemplo, en estos años hemos podido confirmar existen muchos mitos o dichos sobre la industria automotriz. Por ejemplo, ahorita está de moda, comentábamos el día que tuvimos la plática vía telefónica, que al día de hoy todo este tema electrónico, este tema de las redes sociales,
de LinkedIn, de Facebook, de cómo se llama la red social. Es tan importante y tan influyente que de repente, por la naturaleza de los temas que a veces yo busco en internet, me llegan avisos o me llegan grupos o me llegan noticias de, por ejemplo, un mito que dicen, mucha gente dice, yo trabajo en la industria automotriz. Y normalmente el decir yo trabajo en la industria automotriz se refieren a que trabajan con proveedores Tier 1. Un proveedor Tier 1 es un proveedor que provee componentes, que provee partes para la fabricación de los automóviles, pero que no son parte de la armadora como tal. Normalmente en el ámbito de la industria automotriz a las armadoras se les conoce como OEMs. Y el trabajar para un OEM es muy diferente que el trabajar para un Tier 1. Los requerimientos de calidad y los requerimientos gubernamentales que se tienen con un OEM, que me disculpan los Tier 1s, pero no tienen nada que ver uno con otro. La verdad son completamente diferentes. Sí son muy exigentes, pero aún más exigentes los que tenemos dentro de una armadora. Por ejemplo, otro mito, otra realidad, que dicen que un ingeniero industrial, comentaba yo que vi en una red social, y ahorita se ha detonado mucho la venta de supuestas plantillas, de supuestos software, que para que aprendas a hacer balanceo de líneas, que para que aprendas X o Y método. Y por ejemplo, hablando de esto, es un mito el que tú puedas comprar una plantilla que te ayuda a hacer un balanceo de línea. Actualmente dentro de la industria automotriz se utilizan sistemas que nos permiten hacer el balanceo de líneas. La gente de ingeniería industrial que participa en estos balanceos de líneas no lo hace a través de una hoja de Excel, lo hace a través de sistemas. Cada una de las armadoras tiene su propio sistema que nos llevan al cálculo o al balanceo de esfuerzos en las líneas y que nos llevan a la mejor eficacia de estas líneas de ensamble. Entonces, no se dejen llevar por estos anuncios de que ustedes van a adquirir por 150 pesos 100 plantillas de Excel y que les van a hacer mejores profesionales en la industria automotriz. Esto es completamente falso. La industria automotriz no balancea líneas a través de hojas de Excel. Otro tema u otro mito, realidad, es que, por ejemplo, dicen que la gente de calidad tiene que ser una gente súper experta. En la industria automotriz se ocupa y vemos profesionales de muchos niveles, por llamarlo de alguna manera. No necesitas ser un experto para ingresar a la industria automotriz. La industria automotriz normalmente suele abrir sus campañas de captación de talentos y la industria automotriz suele tener convenios con algunas universidades. Aquí Audi tiene con la universidad local, aquí en Puebla, quien normalmente manda estudiantes a terminar el último año de sus estudios a las instalaciones de Audi para que ellos empiecen una preparación y a su vez se pueda captar talento. También Volkswagen como Audi lanzan, y esta es una convocatoria abierta, creo que yo pudiera de alguna manera conseguir los datos, dárselos a ustedes para que lo puedan compartir con los estudiantes de CIME, donde a través de una cualificación se puede acceder a estar un año en Alemania, con todo completamente pagado por la empresa,
y el convenio es que cuando regresas, obviamente regresas a trabajar para, en este caso, para Audi. Y bueno, es una manera de también poder acceder a la industria automotriz. Entonces ahí rompamos un poquito también el mito de que la industria automotriz es una industria súper difícil de ingresar, súper que nada más necesitas palancas. Esto, digo, realmente no es en ese sentido. Yo creo que si realmente tienen el interés de poder o de querer ingresar a esta industria, créanme que lo pueden hacer. También aquí quisiera aprovechar para comentarles que hoy en día el famoso networking, digo, es súper importante. Entonces, no lo echen en saco roto y créanme que el tener esos contactos, el establecer ese vínculo, los va a llevar a cosas importantes. Por ejemplo, una de las razones de que yo esté el día de hoy es porque yo en LinkedIn hace tiempo vi que iban a presentarse algunos excompañeros de Alma Mater, iban a presentar sus experiencias, me pude conectar a alguna de estas pláticas y bueno, de ahí vino ya todo el contacto y todo el interés mutuo por tener la plática que tenemos el día de hoy. Y lo cual nos da mucho gusto, ingeniero. Y bueno, creo que ya algunos de los chicos ya están inquietos por vertir sus preguntas. Me encantaría que abrieran sus micrófonos y nos digan cuáles son sus inquietudes. ¿Con quién empezamos? Si quieren levantarme la mano o abrir su micrófono y participar. ¿No? Yo. Adelante. ¿Cómo te llamas, corazón? Hola, mi nombre es Fernando Colmenero, egresado del SIM Escapotzalco, generación 2011-2018. Bienvenido, Fernando. Te escuchamos. Ingeniero Serrano, yo tengo dos preguntas. En esta transición de la tecnología electromovilidad, ¿cuántos años le quedan de vida al motor de combustión interna en todo a nivel mundial, ¿no? Volkswagen ya anunció que en el 2030 o 35 se va a dejar de producir el motor de combustión interna. Usted, en su experiencia, ¿cómo ve este tema? Y mi segunda pregunta, ¿por qué México o qué le hace falta a México para desarrollar? ¿Por qué no tenemos un coche mexicano? Bueno, existe uno que se llama Sacua, que bueno, ese es un coche mexicano, pero ¿qué es lo que le hace falta de acuerdo a su experiencia, ingeniero? Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por el interés, me da gusto y veo muchas manitas por ahí levantadas y de esto se trata esta plática, ¿no? Que tengamos un intercambio de ideas. Y referente a tu pregunta, ¿cuándo va a dejar de existir el motor de combustión interna? Como bien lo dices, y de manera oficial se maneja que para el 2030 se van a dejar de tener motores de combustión interna, pero es mi percepción muy personal. Esa es la planeación de los fabricantes de automóviles. Y a lo mejor habrá países en los cuales esto se pueda lograr. El migrar nosotros a motores eléctricos o autos eléctricos implicaría hacer una reestructuración a nivel país, porque obviamente estos automóviles requieren de estaciones de carga. Estaciones de carga que al día de hoy ni siquiera tenemos en la mente dónde van a aparecer, dónde van a estar planeadas. Entonces, para yo motivarte, tu usuario, de comprar un automóvil eléctrico, te tengo que dar las facilidades de que donde tú andes, donde tú te muevas, puedas tener esa facilidad de estacionar tu auto, ponerlo a cargar y continuar con tu estilo de vida. Al día de hoy, muy pocas ciudades en el mundo están empezando a tener esta facilidad.
pero yo creo que todavía va a tardar un poco en que los países adopten esta tecnología al 100%. Entonces, repetimos, se maneja 2030, pero yo honestamente todavía lo veo muy difícil. Posiblemente en algunas ciudades, muy específicamente hablando, se pueda lograr esto, pero no a nivel global. No creo que para 2030 lo podamos lograr. Perdón, tu segunda pregunta fue ¿cuál, perdón? ¿Qué necesita México para desarrollar coches Sí. mexicanos, además de SACUA? Mira, el talento en México existe. Tan es así que es uno de los países que concentra la mayor cantidad de fabricantes de automóviles. Pero lo que no hemos logrado entender como nación, como país, es que tenemos la facilidad, tenemos el conocimiento, pero desafortunadamente nos alcanza el famoso dicho de que, eres mexicano. El fabricar un automóvil significa cumplir con muchas regulaciones, de seguridad principalmente. Y no es que no lo podamos lograr. Digo, General Motors, Audi, Volkswagen, cumple estas regulaciones a través de ingenieros mexicanos. Pero cuando alguien se quiera aventurar a la fabricación de un automóvil, en nuestra mente normalmente llega nos vamos a brincar esta norma, o sea, no queremos regularnos, no queremos cumplir con esas regulaciones, por lo tanto eso nos frena. De que tenemos el talento, lo tenemos. De que habrá personas que tengan el capital para iniciar un negocio de este tipo, lo tenemos. Pero sí nos falta mucha disciplina profesional para meternos en la mente que tenemos que cumplir con regulaciones, principalmente de seguridad, y que al día de hoy sí tenemos carros y se han fabricado carros muy bonitos, pero hablando ya de regulaciones federales para seguridad de esos automóviles, no cumplimos. Entonces, si desde hoy empezamos a trabajar y a mentalizarnos en lograr esto, tenlo por seguro que en un futuro, sin problema alguno, lo estaremos logrando. Tenemos la capacidad, por eso hay tanta industria automotriz en México. Únicamente necesitamos disciplinarnos y ponernos en la mente de que tenemos que fabricar algo que cumpla con esas normas. Rosy Yasmín, adelante, por favor. Hola, ingeniero, buenas tardes. Yo le tengo una pregunta. Sí. Tengo la oportunidad de realizar mis prácticas en Audi México en la parte de carrocerías. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué cualidades y aptitudes debo de tener para ser aceptada? Bueno, apenas estoy en los filtros, entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Mira, ¿qué es lo que debes de tener? Definitivamente debes de sentir afinidad por la industria, ese ya es un gran paso. Y de ahí, en cuanto a entrevistas, yo te pudiera decir o recomendar que tú vayas muy segura de ti misma. Confía en que tienes la preparación, confía en que eres un ser humano de calidad y eso transmítelo en tu entrevista, transmítelo en los filtros que tengas que cubrir y créeme que te vas a llevar una sorpresa en cuanto a la aceptación que pudieras tener. Desafortunadamente, a veces desde la escuela descuidamos el tener, como diríamos por ahí, las tablas de hablar en público, las tablas de poder presentar nuestras ideas. Hay gente que es muy capaz, pero que desafortunadamente a la hora de transmitir esas ideas o de enfrentarse al público, pues se congela, se pone nervioso. Entonces no es nada que no podamos hacer, pero yo creo que si lo vamos practicando, si lo vamos
haciendo esto cotidiano de nuestro día a día, vamos a tener tal seguridad que cuando tú vayas a un filtro, créeme que vas a sorprender a quien tienes enfrente y va a decir, ok, esta niña viene segura, viene de una buena escuela. Digo, y también les puedo decir que hay muchas universidades privadas, hay gente muy buena, sí, pero yo creo que la gente que egresamos de CIME, tenemos esa semillita y tenemos un background que nos hace genéticamente, en muchos casos, superiores a esos chicos egresados de universidades privadas. Entonces, no desconfíen en su conocimiento, todo lo contrario, siéntanse seguros de sí mismo y eso transmítanlo. Entonces, yo espero que te vaya muy bien en tus filtros. Si en algo te puedo yo ayudar, con todo gusto. Y no nada más para ti, sino todos los chicos y chicas que estén conectados el día de hoy. Si en algo puedo ayudarles, bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Fernando Colmenero, adelante, por favor. Y ya pasé, fui el primero. Gracias, ingeniero Bautista. Vale. José Eduardo, adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero Serrano. Una principal duda. Cuando usted ya egresó de la CIME en su primer día, ¿cuál ha sido el principal reto o el reto más grande que ha enfrentado en su trayectoria como ingeniero? El reto más grande, mi primer reto fue cuando me enfrenté en General Motors a la posibilidad de tener una patente. Yo diseñar, mis últimos 15 años en General Motors fueron en el área de diseño. Me dediqué yo al diseño de sistemas automotrices, principalmente lo que era enfriamiento de motor, enfriamiento del auto. Y esa pasión y esa dedicación, digo, a mí me fascina el diseño, me llevó a meterme a tal detalle de yo empezar a proponer cambios a los diseños que tenía General Motors y afortunadamente me llevó esa pasión a dedicarme y aferrarme a crear algo nuevo, algo novedoso, que finalmente terminó en una patente. Digo, sí, aquí había que aclarar, digo, para los que no lo sepan, que cuando tú entras a la industria automotriz, firmas un convenio de confidencialidad y todo lo que tú desarrolles durante tu estancia con los OEMs, desafortunadamente el OEM es el dueño de todo lo que tú pudieras generar. Pero bueno, me queda la satisfacción de haber innovado, de haber propuesto algo que finalmente se convirtió en una patente. Entonces, para mí, esa fue, yo creo que mi principal o uno de mis primeros retos dentro de la industria automotriz. Oiga, Inge, pero queda usted como co-creador, ¿no? Para la posteridad. Sí, de hecho, actualmente y orgullosamente lo digo, hay algunas camionetas como la Suburban, como la Silverado, como la Cheyenne, que tienen componentes diseñados por su servidor. Digo, que no los engañen también. En México se hace ingeniería. De hecho, General Motors es una de las empresas que hace ingeniería en México. Me tocó hacer los diseños. Algo que agradezco de General Motors fue que tuve la oportunidad de conocer todo el ciclo de desarrollo de un auto. ¿A qué me refiero? No solamente fui responsable de los diseños, sino fui responsable de manufacturarlos, es decir, acudía yo a Estados Unidos a lo que le llamamos a patear herramientales, hacer revisiones con proveedor, fabricar estos componentes, llevarlos y validarlos, es decir, estos componentes pasan por pruebas de laboratorio, por infinidad de verificaciones, incluso hay algunos componentes que tienen que cubrir regulaciones gubernamentales para poder ser instaladas en un automóvil. Entonces, todo este proceso, afortunadamente me tocó.
Hay unos eventos que se llaman Ray and Drive, que normalmente son los primeros autos que se fabrican y se llevan a pruebas de clima caliente, pruebas de clima frío, pruebas de túnel de viento. Entonces, todo este proceso afortunadamente me tocó vivirlo, me tocó entenderlo y bueno, me siento, la verdad, bendecido por haber tenido esta oportunidad, porque hay mucha gente que trabaja en la industria automotriz, pero que no conoce todo lo que hay atrás de validaciones y de verificaciones en un auto previo a que lo pongamos a la venta al público. Entonces, yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocer todo este proceso y bueno, gracias a Dios me ha llevado a tener ventajas sobre otros colegas y bueno, es la razón por la cual me he mantenido vigente estos 28 años. Usted se siente bendecido, nosotros nos sentimos súper, súper orgullosos de usted. Moisés, David, ¿qué onda, Moisés? ¿Qué quieres saber? Aprovechen a este ingeniero porque van a tener siempre, ¿eh? Muchas gracias. Mi pregunta para usted, ingeniero, ¿cuál fue la razón principal por la que se apasionó por los sistemas automotrices y qué consejo le puede dar a los estudiantes que no logran encontrar esa motivación? Ay, muy buena pregunta. Bueno, Sí. la verdad, bueno, creo que nací con esa inquietud de que me llamara la atención la industria automotriz. Y normalmente yo bueno, en este caso siempre ha sido mi pasión. Y cuando les decía yo que cuando algo te gusta, la verdad no se te hace difícil, no se te hace aburrido, no se te hace engorroso. Alguien pudiera pensar que después de 28 años ya estaría yo aburrido de hacer lo mismo, pero créanme que no. La industria automotriz te va a llevar y te va a retar día con día. El problema que puedas ver hoy en la línea de ensamble es diferente al que vas a ver mañana y al que vas a ver en un mes y en una semana. O sea, siempre es una dinámica tan innovadora que la verdad te mantiene ocupado y te mantiene con la mente vigente de ahora qué tengo que hacer para yo mejorar lo que mejoré el día de ayer. ¿Qué le diría a los chicos que no se sienten motivados? Si de verdad no te atrae la industria automotriz, yo la verdad les decía, no les recomendaría incursionar en esta industria, porque es una industria, si les toca estar en una línea de ensamble, es una industria muy dinámica, es una industria muy retadora. Entonces, si de verdad no te gusta, va a ser difícil que le encuentres ese agrado, ese sabor. Es muy diferente el hacer algo que te apasiona que al hacer algo pues, que te gusta o que te llama la atención. Entonces, yo trataría de que investigaran, de que checaran realmente si esto les atrae y si verdaderamente les atrae, dependiendo de qué área quieran ustedes incursionar, si en calidad, si en ingeniería industrial, si en el área de logística, en el área de prensas, en el área de pintura. O sea, es una industria muy vasta. No solamente se requiere de conocimiento mecánico, se requieren eléctricos, se requieren industriales, se requieren químicos. O sea, hay tantas ramas de la industria, perdón, hay tantas ramas de la ingeniería que tenemos cabidas muchas carreras dentro de la industria automotriz. Pero sí mi recomendación sería, siempre haz lo que te apasione, independientemente si es la industria automotriz o no, pero siempre es algo que te guste. Ingeniero, a propósito de lo que está mencionando, yo ayer tuve una breve... Se le fue la red. Si no, mientras pasamos con Israel Edmundo, adelante con tu pregunta, por favor. Pero hablamos de esta parte. Perdón, Marta, se cortó y no pudimos escuchar la pregunta, perdón. Ok, el día de ayer tuvimos una muy breve pero muy jugosa charla con respecto a de qué está hecho un ingeniero. O sea,
En primer lugar, somos seres humanos, ¿no? Y hablábamos de lo que era esta parte de ser integral. Otra vez creo que se cortó está interrumpiendo la red. Sí, aguántanos tantito con el comentario, Marta, mientras pasamos con Israel Edmundo, por favor. Adelante, Israel. No te escuchamos tampoco. Yo no soy Israel, pero no sé si puede hacer una petición. Adelante. Ingeniero, a mí me llama mucho la atención el aprendizaje de idiomas, entonces sí me gustaría que alguien con su experiencia me platicara un poco acerca de sus primeros pasos, dificultades e importancia en de los idiomas. Sí, mira, antes el tener un segundo idioma era considerado un lujo. Cuando salías tú de la universidad y hablabas, no sé, a lo mejor el más común, que era el inglés, digo, la verdad lo veíamos como un lujo. Al día de hoy, quiero decirles que ya no es un lujo, es una necesidad el tener no solamente un segundo idioma, incluso un tercer idioma, y yo sí les recomendaría que se visualizaran en qué industrias se quieren mover para saber qué idioma tendrían ustedes que estudiar y que hacerse de las habilidades de ese idioma. Yo en mi caso, digo, estudié el inglés desde que estaba yo en la preparatoria, en el CECIT, y me ayudó mucho a poderme incorporar a General Motors, porque obviamente cuando yo fui a pedir por primera vez trabajo a General Motors, uno de los requisitos era ser bilingüe, porque la interacción de ingeniería era con Estados Unidos, obviamente al ser una planta de origen norteamericano. En este caso, cuando migro yo a Audi de México, y al ser una industria de origen alemán, es que me veo en la necesidad de tener que adquirir el conocimiento del idioma. Digo, realmente tengo un nivel B1, y cuando tengo oportunidad trato yo de practicarlo. Muy al arranque del proyecto, digo, este era un día a día al hablar en alemán con colegas de Alemania. Se fue disminuyendo el uso de este idioma, pero no por eso deja de ser importante y necesario el poder tener esta habilidad. Entonces, definitivamente, chicos, métanle a los idiomas. Si se les facilita, créanme que no solamente aprendan 3, aprendan más. No solamente los va a sacar o los va a poner adelante como profesionistas, créanme que también los idiomas cultivan, nos da conocimiento de otras culturas, y al final esto nos hace personas más integrales. Entonces, definitivamente es súper importante los idiomas. Y no solamente los idiomas, antes también el tener una maestría, tener un doctorado, también lo veíamos como un lujo, lo veíamos o se escuchaba mucho el decir, pues ¿para qué estudio un doctorado, una maestría, si realmente no le voy a ver utilidad? Créanme que hoy en día, y más en la industria automotriz, cada vez se ven directores de planta más jóvenes. ¿Y por qué han conseguido esto? Por esa preparación, por ese conocimiento. El que ustedes estudien una maestría, un doctorado, créanme que les va a abrir la mente, van a adquirir habilidades que no tenemos algunos otros
que nos quedamos realmente con la carrera. Digo, hemos tenido a veces experiencia para preparación, pero chicos, si pueden, métanle no solamente a la carrera, si tienen oportunidad de irse por una maestría, por un doctorado, créanme que tarde o temprano la vida les va a recompensar ese esfuerzo y lo van a ver reflejado muy posiblemente en su nivel que adquieran dentro de la industria. Ingeniero, ayer decíamos la importancia de seguirse preparando con estas habilidades duras, con esta parte técnica, esta formación técnica, pero también la importancia de las habilidades blandas, ingeniero, tener sensibilidad, promover la buena expresión oral y escrita en mí mismo, para que yo pueda expresarme claramente a la hora de presentar un proyecto, a la hora de simplemente comunicarnos, ¿no? Sí, correcto. De hecho, he conocido a mucha gente con una capacidad técnica muy grande que desafortunadamente a veces no brilla dentro de la industria por carecer de estas cualificaciones blandas. Como bien decíamos, podemos ser una persona muy capaz, con ideas muy correctas, con ideas muy innovadoras, pero si al momento de quererlas presentar, si al momento de quererlas explicar, no sabemos cómo hacerlo, pues esta grandiosa idea se va a convertir en algo no fructuoso, porque no tenemos esa capacidad, esa habilidad. Entonces también, no solamente se dediquen a lo técnico, traten ustedes de adquirir esas cualificaciones o esas características, que hay algunos que le llaman soft skills, cualificaciones blandas, que al final es un complemento y es un todo que poco a poco los va a llevar a posicionarse dentro de la industria que ustedes decidan. La automotriz, qué mejor. Pero bueno, sí, definitivamente las cualificaciones blandas, digo, al día de hoy son súper importantes y no pierdan de vista que hay que ser humanos. No solamente es importante que seamos técnicamente muy capaces, sino que sepamos tratar a la gente, y dirían por ahí, tratemos a la gente como quisiéramos que nos trataran. Entonces, seamos respetuosos, seamos rectos y también seamos muy honestos. En cualquier industria yo creo que a veces hay tentaciones por ahí de evadir cosas, pero creo que tenemos la formación no solamente de la universidad, cada uno de ustedes y al igual que yo, en casa adquirimos esas bases que nos llevan a ser personas rectas en todo lo que nos desempeñamos. Entonces, definitivamente no solamente es importante el lado técnico, sino también esas cualificaciones blandas. Vale, Jonathan, adelante, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para usted, ingeniero Serrano. ¿Cuál es el software en este caso, como usted ya estuvo en el área de diseño, que usted considera que tiene mayor peso actualmente en la industria automotriz? Mira, hay dos software que son los softwares que utilizan los OEMs. Principalmente es Unigraphics para la industria que es de origen norteamericano y para la industria de origen europeo es CATIA. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de incursionar en alguno de estos dos software, créeme que vas a tener un camino avanzado, créeme que vas a estar un pasito adelante de lo que pudiera estar mucha gente. Los softwares de diseño son muy recomendables, hablamos tal vez desde lo más básico, como pudiera ser a lo mejor un AutoCAD, un SolidWorks, y hay muchos Tier 1s que utilizan
o basan sus diseños en SolidWorks, pero créeme que ya para la industria automotriz son estos dos, Unigraphics y CATIA. Yo te puedo decir en mi experiencia muy personal y hablando desde el punto de vista de diseño, de diseñador, yo prefiero Unigraphics. Se me hace un software con una capacidad brutal para el diseño, y tengo entendido que en ese entonces, cuando yo me tocó estar dentro de General Motors, Siemens, que es el fabricante de este software, desarrolló unos módulos que eran exclusivos para General Motors, software de arneses, software para diseño de tuberías, software para diseño de brackets, pero es mi entendimiento que al día de hoy estos módulos ya son libres, es decir, puedes tener acceso a estos módulos, y yo te recomiendo, si tienes la inquietud de incursionar en el diseño, no solamente de la industria automotriz, sino cualquier tipo de diseño, te capacites en Unigraphics o en CATIA, y créeme que te va a abrir las puertas normalmente de cualquier industria. Si tú eres un buen diseñador, vas a lograr posicionarte en puestos importantes. ¿A qué me refiero como un buen diseñador? No solamente es modelar, porque para mí modelar es hacer una pieza bonita, pero para mí diseño significa que tú lo que plasmes dentro de alguno de estos software pueda ser manufacturable, pueda ser desmoldeable, pueda ser usable en una línea de ensamble. Entonces es muy diferente el modelar que el diseñar. Entonces, si pueden, métanse, estudien qué radios, qué tipo de brackets se pueden diseñar en estos software, y créanme que los va a posicionar de manera importante y los va a poner en los ojos de los reclutadores. La verdad, el área de diseño es muy socorrida en la industria automotriz. Como dato curioso general, General Motors tiene su centro de ingeniería en Toluca. Fue ahí donde yo estuve trabajando 15 años. Y les repito, General Motors sí hace ingeniería aquí en México con ingenieros mexicanos. Bueno, ahorita también me surge otra. También los software que sirven para análisis finito, ¿no? En este caso del grupo de Dassault System, que es Simulia, más bien específicamente Abacus. Sí, los software de análisis sí son muy utilizados, pero ya estamos hablando de la porción, por ejemplo, en General Motors, estos software de análisis, nosotros tenemos, bueno, General Motors tiene una unidad exclusiva de análisis, pero te voy a decir que esto fue migrando. Anteriormente el diseñador únicamente hacías tu diseño, se lo mandabas al grupo de análisis, ellos lo revisaban, si había correcciones, te regresaban el modelo. Entonces, para evitar esa ida y vuelta de diseños, al diseñador se le dieron las bases de lo que vendría siendo un análisis estructural principalmente. Entonces, ya cada diseñador, al momento de ir diseñando, ibas corroborando que tu modelo tuviera congruencia con ese análisis estructural, con ese análisis finito. Entonces, cuando tú ya concluyes tu diseño, prácticamente tienes el 90% aprobado y únicamente lo mandas al grupo de análisis, para una corroboración de que tu diseño es correcto. Si te piensas dedicar al área de análisis, sería más para lo que en la industria automotriz se lo conoce como el área de pruebas. Entonces, más de laboratorio, más de a lo mejor de un túnel de viento, más de pruebas destructivas. Entonces, es donde tú puedes potencializar y explotar este conocimiento del software de análisis. Pero sí, principalmente Ford y General Motors ocupan mucho este tipo de software para verificación de diseños. Le agradezco. No, al contrario. Ana Laura, adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, primero que nada, ingeniero Serrano, le quiero dar las gracias por este espacio que pues se dio para nosotros. Creo que todos mis compañeros nos llevamos algo muy bueno. Mi pregunta esta tarde es, estaba buscando algunos de los programas que usted comentaba para ingresar a Audit, pero este programa habla pues que de chicos que todavía son estudiantes, ¿no? Que tienen que tener estar en los últimos 2 o 3 semestres de la carrera. Pero, por ejemplo, en mi caso, que ya estoy en mi último semestre, ¿hay alguna manera de ingresar a audio, algún tipo de programa como recién egresado? Sí, hay un programa que se le conoce como practicantes, que normalmente son estudiantes de último semestre. Yo creo que todavía pudieras alcanzar a calificar para los estudiantes que se les manda a Alemania por el último año de estudios. Será cuestión de revisar detalles. Pero sí existen los programas. Para un recién egresado, yo te recomendaría posiblemente optar por la opción de prácticas, aunque no realmente sea tu propósito el de cumplir con este requisito, pero te voy a decir algo. Lo que me dicta la experiencia es, hay veces que a lo mejor en primera instancia no es lo que tú deseas en ese momento, pero la oportunidad de ingresar a una industria de este tipo, yo en lo personal diría no importa que fueran prácticas. El chiste es estar dentro y ya dentro obviamente desarrollarte de una manera adecuada para que el proyecto que te asignen lo lleves a buen término, destaques, demuestres que tienes la capacidad para poder estar en nuestra industria y la misma empresa te diga, ok, ya concluiste, pero ¿qué crees? Que te retengo porque eres un talento que me sirve. Entonces, a veces este programa de prácticas que tiene la industria automotriz, para la empresa misma le sirve como un medio de captación de talento. Entonces, ¿qué pudiera ser desventajoso, ya hablando desde el punto de vista personal? Que a lo mejor no vas a percibir en primera instancia un salario como tal, percibes una ayuda económica, obviamente te dan transporte, te dan comida, te dan lo que puedas llegar a necesitar de uniforme, de equipo de cómputo, todo como si estuvieras laborando para la empresa. Pero te repito, yo creo que lo importante es el poder llegar a esta industria, ejecutar de manera adecuada tu proyecto que te asignen y entonces optar por quedarte ya a trabajar ya con un contrato formal. Entonces, si hay oportunidades, si en algo yo puedo ayudarles a los chicos que están por egresar, digo, con todo gusto, digo, a mí no me pesa ni me duele compartir esta información. Al contrario, creo que el que vengan ustedes de CIME, tenemos ya una reputación muy bien ganada en la industria automotriz y entonces yo creo que a los reclutadores no les costará trabajo en confiar en que ustedes pueden hacer un buen papel dentro de la industria. Muchas gracias, ingeniero. No, ¿de qué? Mario Alejandro, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Primero que nada, agradecerle por todas las experiencias que nos ha compartido. Y mi pregunta, volviendo un poquito al tema que tocaba el compañero en la parte de diseño y aprovechando pues también su experiencia en el diseño, a mí me interesaría mucho saber qué metodologías de diseño se ocupan en la industria como tal. Gracias. Mira, yo me quedé creo yo que esta metodología es más bien propia de General Motors, pero yo me acostumbré mucho a la metodología que internamente nosotros le llamábamos de Chunky Solid. ¿A qué se refiere esta metodología? Que básicamente tú lo que pretendes diseñar lo encajonas en un rectángulo
en un prisma rectangular y empiezas como a esculpir. Poco a poco vas esculpiendo, haciendo tus cortes, haciendo tus radios y vas logrando el diseño que tú pretendes. Hay otro que obviamente es ingeniería inversa, que es cuando tú ya tienes el componente, nuevamente tú lo pones inmerso dentro de un prisma rectangular, un cuadrado, la forma que más acople a ese componente, y vas utilizando esas caras, esas geometrías para ir nuevamente esculpiendo y formando tu diseño. Pero yo te recomendaría buscar un poco de bibliografía de esta metodología que le llamamos Chunky Solid. Digo, es una metodología que te ayuda a desarrollar tu creatividad. Y bueno, hablando ya del diseño, yo les recomendaría a los chicos que se apasionan por el diseño, que tienen inclinación por el diseño, que se acostumbren a trabajar con la opción de wireframe. ¿Por qué les digo esto? Ya en el ámbito de la industria automotriz, en el ámbito laboral, el que tú estás diseñando y normalmente lo tengas tu diseño completamente sólido, hay veces que internamente dicen, este chico no es diseñador, ¿no? Normalmente el que tú trabajes tus modelos en wireframe, que los vayas esculpiendo, que los vayas modificando, también te va despertando la capacidad de poder ver geometrías, obviamente en 3D, pero geometrías ocultas. Incluso cuando tú haces una operación y tienes que hacer el corte con una cara que está del lado posterior a lo que tú estás viendo, se te facilita mucho más en wireframe que hacerlo de manera sólida al tener que rotar tu modelo para poder hacer el corte. Entonces, traten de acostumbrarse a modelar y a trabajar, a hacer operaciones booleanas con sus modelos en wireframe, y eso, de entrada, alguien que los vea va a decir, este chico sí sabe. Entonces, es un tip que por ahí les paso para que cuando estén modelando, bueno, den una impresión, una mejor impresión. Entendido, ingeniero. Muchísimas gracias. No, al contrario. Daniel Alberto, adelante, por favor. Hola, buenas noches, ingeniero Serrano. Buenas noches. Sí, fíjese, yo me encuentro realizando una investigación de la industria 4.0 respecto a las industrias automotrices. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cómo ha vivido estos cambios que se han implantado de las ideas de industria 4.0, si han sido se implementan aquí en México? Porque los headquarters, ya sea de General Motors, lo tratan de implementar aquí, o ha sido la industria mexicana que por su cuenta ha dicho, yo quiero estar actualizados al igual que los headquarters. Entonces, ¿cómo esa realidad actual de la industria 4.0 aquí en la industria mexicana? Muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Industria 4.0 es un tema de moda, es un tema, es un boom que se ha venido en los últimos meses. Es un tema muy reciente, y te voy a decir algo. Me ha tocado interactuar con gente que está trabajando en la industria 4.0, incluso con consultorías que ofrecen este servicio. Y créeme que hace tiempo contacté con una consultoría y hice una pregunta muy básica. Oye, ¿me puedes explicar como consultoría en qué me puedes apoyar? ¿Qué proyectos desarrollaste y los convertiste a industria 4.0? Te sorprenderás la respuesta. Ninguno. Y me quedé, caray.
Entonces, ¿cómo ofreces consultoría de Industria 4.0 si tu consultora no se ha dado la oportunidad de digitalizar un proceso? ¿Cómo pretendes o cómo ofreces un servicio? No sé si me sigan escuchando. Sí, sí. Ah, perdón, es que aquí creo que tengo un problema con la cámara y ya no los veo, pero bueno, les decía que yo me encontré con este tema y te voy a decir algo, el digitalizar procesos sí lo hemos llevado a cabo en la industria aquí en México. Yo en Audi me ha tocado digitalizar procesos, pero al día de hoy todavía esta opción, esta migración o esta conversión de un proceso análogo a un proceso digital, no suele ser barata. Tiene una cierta inversión que es lo que ha complicado o lo que ha evitado que no haya avanzado con pasos tan agigantados como se pensaba. Porque todo el mundo decía, ok, si es industria 4.0, pues todo el mundo vamos a empezar a digitalizar procesos, todo el mundo vamos a migrar, todo el mundo pensábamos en robots, y realmente no es el caso. Se están empezando a dar estas digitalizaciones, pero todavía nos falta camino por recorrer, y yo creo que el principal inconveniente es la inversión necesaria que requeriría un proyecto de este tipo, y no toda la industria tiene esa capacidad económica como para empezar a digitalizar todos sus procesos. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Y solo la última, ¿usted cuánto tiempo cree que considera que le hace falta, digamos, a la industria automotriz mexicana como para estar al igual que otras industrias automotrices de otros países, ya sea de primer mundo? Mira, pues te puedo decir que si industria mexicana te refieres a las plantas que tenemos aquí de origen extranjero, créeme y te puedo confirmar, hablando de General Motors, la planta de Silao si no es la número 1 al día de hoy, es una de las plantas con mayor calidad a nivel mundial que tiene General Motors. Audi de México, al día de hoy, apostó por abrir la planta de San José, Chiapa, y es la única en el mundo que produce la camioneta Q5, que es uno de los productos estrella que tiene Audi, y únicamente lo producimos en México. Entonces, tenemos la calidad y la capacidad para producir en México, y lo estamos haciendo de una muy buena manera. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Kevin, Iván, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿qué papel desempeña un egresado en robótica industrial en la industria automotriz? Y la otra es, ¿en qué industria cree usted que se puede desempeñar mejor? En la industria automotriz, un ingeniero de robótica tiene un papel muy, muy importante. Tan es así que, por ejemplo, en Audi México, el área de carrocerías es un área, yo creo que de las más robotizadas, hablando como planta, y definitivamente esto va en incremento.
Yo trabajo actualmente en la planta de ensamble, que es donde vestimos todas estas carrocerías, donde sucede, dirían por ahí, donde sucede la magia, y convertimos los autos para el cliente. En Audi de México no está tan robotizado como lo sería la área de carrocerías, pero vamos en ese camino. De hecho, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto que básicamente es en el área de pruebas, que se le conoce en Audi México como área de TPV, por las iniciales en alemán. Y estoy trabajando en un proyecto de meter un robot colaborativo para lo que vendría siendo el ajuste de faros. Obviamente esto, los avances tecnológicos, la industria 4.0 es muy buena, pero tendríamos que entender que normalmente en la mayoría de los casos, estas transformaciones o estas implementaciones desafortunadamente nos lleva a prescindir de la mano de obra de operadores en estas operaciones. Entonces, sí, por un lado ganamos en automatización, sí, por un lado digitalizamos procesos, pero para que esto sea redituable, obviamente lleva consigo la optimización de recursos. Y hay gente que de repente en el ámbito laboral no te ve con buenos ojos porque dicen, ahí viene el ingeniero que viene a quitar puestos. Y realmente no es eso. O sea, deberíamos de entender que hay procesos en los cuales es más recomendable que no tenga tanta influencia el factor humano, porque son procesos que muchas veces son requeridos para certificaciones de seguridad principalmente y en las cuales no tenemos permitido fallar. Entonces es donde podemos nosotros explotar esta industria 4.0 y poner optimizaciones a los procesos. Entonces, digo, es lo que me ha tocado vivir, pero definitivamente un ingeniero de robótica tiene mucho campo de acción y comentaba yo al inicio que la industria automotriz es de las industrias que más invierte en tecnologías. Entonces yo creo que tienes un área muy importante para trabajar. Si es que te dedicas a la robótica, puedes estar en áreas de carrocerías, en áreas de pintura, en áreas de montaje, sin problema alguno. Gracias, ingeniero. Diego de Jesús, adelante, por favor. Ingeniero que ha estado en diferentes países, ¿qué tanto campo de acción puede ver para un ingeniero en materiales? Ingeniero en materiales. Mira, yo creo que es uno de los pilares que tiene la industria automotriz, porque finalmente, por un lado, en mi caso muy personal, soy planeador de montaje, es decir, normalmente yo establezco los procesos de ensamble que son requeridos en la planta, y obviamente tengo que trabajar de la mano con mi ingeniero de materiales para que me haga el surtimiento de esos insumos a la planta de ensamble. Entonces, el campo es muy, muy socorrido, definitivamente. Tienes mucho campo de acción si es que te dedicas al tema de materiales. Espero que sea, bueno, se me olvidó preguntarte si te refieres materiales desde el punto de vista tal vez de laboratorio o si te refieres materiales como el área de la logística. Pero bueno, en ambos casos es una industria que ocupa, ya sea por el tema logístico o por pruebas para materiales. Constantemente la industria automotriz está haciendo pruebas de carrocerías, está probando materiales que montamos o ensamblamos en las líneas de
producción. Entonces sí es un campo socorrido. ¿Sí me escuchan? Perdón, ya no. Sí, Ok. muy bien. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas en el chat. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Ingeniero, porque todito se acaba, no quisiéramos, se lo aseguro. Estamos platicando muy, muy rico con usted. Los muchachos se ven honestamente interesados en pues esta plática que tenemos con usted. Yo le comentaba el día de ayer que también nosotros en ESIME contamos a un apasionado de la industria automotriz, que es justamente mi jefe, el ingeniero Gerardo Bautista, quien ha tenido la oportunidad de desarrollarse en este ámbito, particularmente en el autotransporte. Voy a pedirle al ingeniero que interactúe con usted como expertos ambos en el tema y me haga favor de cerrar con honores este foro tan bonito que hemos tenido. Yo ya le agradecí, pero no me voy a cansar de hacerlo. Gracias por permitirme conocerlo, por traerle un poquito de lo mucho que es usted a esta nuestra querida ESIME. Adelante, ingeniero Gerardo Bautista. Muchas gracias, Marta. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que estamos muy agradecidos porque se tomara, pues le iba a decir 1 hora, pero ya vamos para 2 horas de sesión. Creo que de volada se nos fue el tiempo y la hemos estado pasando muy bien. Creo que ya nada más como última duda nos quedaría ver cómo fue ese proceso de la planeación de la planta de Audi aquí en México, sobre todo porque la década pasada vimos un boom tremendo de la industria automotriz en el país. Iniciamos la década en el 2010 produciendo cerca de 2.5 millones de autos en todo el país, en México, y el plan era que para el 2020 llegáramos a 6 millones de autos producidos aquí en el país y vimos la llegada de varias armadoras, la instalación de muchos proveedores aquí en el país. Pero en su experiencia, ¿cómo fue ese proceso de la planta de Audi? Bueno, les comento, yo poco antes del 2014, yo me encontraba gratamente trabajando para General Motors cuando escuché la noticia de la llegada de Audi a México. Entonces me di a la tarea de investigar. Entonces por eso les digo que, chicos, cuando uno se propone las cosas es posible. Uno pudiera pensar, bueno, pues ¿cómo voy a encontrar, ¿no?, a una industria de este tipo en Internet? Pues créame que sí, me di a la búsqueda de Internet, de buscar y N cantidad de búsquedas que finalmente me dio con una dirección de email, donde yo mandé un correo preguntando sobre las oportunidades para Audi de México. Me contestaron directamente de Alemania que efectivamente iba a haber oportunidades en México. Me canalizaron, obviamente corrí todo el proceso de selección. Hay quien me dice que por qué dejé 20 años atrás de General Motors, de una trayectoria de toda una vida, y les voy a compartir mi razón del por qué acepté este reto. Con General Motors tengo afortunadamente la colaboración del arranque de 2 plantas, una de ellas la de C35, que es la camioneta de 3,5 toneladas que se producía en la planta de Toluca. Y mucha gente no lo sabe, pero en algún tiempo General Motors le manufacturó el tractocamión a Volvo. De hecho, este fue un proyecto que de principio a fin me tocó participar en planta Toluca. Y bueno, tuve la experiencia de estos 2 arranques de planta. ¿Qué hace tan atractivo un arranque de planta para un profesionista? El atractivo es el poder conocer, en la mayoría de los casos, desde la conceptualización en papel, literal, del proyecto, de ir involucrándose en los procesos productivos, de ir conociendo el desarrollo y la planificación de lo que implica el abrir una planta,
infinidad de temas topológicos, localización, comunicación, es más, hasta estudios de lluvia, si no me lo creerán, de dónde colocar una planta automotriz. Digo, porque para la industria automotriz el tema de la lluvia, del granizo, es un tema súper importante. Entonces, desde buscar ubicaciones con históricos de lluvias, de granizadas, aparte de muchos temas y de muchos diversidad de aspectos que hay que corroborar, fue que se me hizo atractivo para mí participar, y más, primero porque Audi es una de las 2 marcas premium consideradas a nivel mundial. La otra es nuestro competidor BMW, que tiene su planta en San Luis Potosí. Entonces, a mí me interesó el formar parte de este equipo. ¿Por qué? Porque quise poner en práctica esos 20 años de experiencia y de formación que me dio General Motors. Entonces yo pensé que podía contribuir con ese conocimiento y con esas capacidades que, junto con lo que me dio mi alma mater, bueno, podía yo poner en práctica. Entonces dejé la comodidad de una oficina muy bonita del diseño automotriz para migrar y ponerme literal la camisola, el overall, porque ahora soy responsable de 4 líneas de ensamble en el proceso productivo. Y bueno, me hizo tomar este reto. Esto me llevó a 9 meses de entrenamiento en Alemania, afortunadamente en la principal planta que tiene Audi, que es en la ciudad de Ingolstadt, en Alemania, aprendiendo los procesos y básicamente la filosofía de la fabricación de un auto premium. Es una planta impresionante. La verdad, al estar en esta planta donde te tienes que mover de un edificio a otro, literal, con medio de transporte tipo autobús, tipo vagoneta internamente, nos movíamos para poder cambiar de edificio a edificio. Digo, es prácticamente una ciudad esta planta. Entonces me tocó aprender la filosofía, aprender las características del proceso y bueno, tomar la colaboración con los colegas alemanes, que eran los principales responsables del proyecto, viajar con ellos a México y heredar o transferir el conocimiento de mi colega alemán a su servidor, de los equipos, de las líneas de ensamble que en ese entonces fui responsable. El llegar a San José, Chiapa, donde prácticamente ver la nave de ensamble todavía sin techo, prácticamente no existía nada. Entonces el imaginar o el planear, el empezar a marcar desde en el piso con cintas qué iba a ser la línea de ensamble, de marcar los tactos. Tactos significa o es el espacio físico donde se tienen que realizar las diferentes operaciones de ensamble para poder ir en secuencia ensamblando un auto, en este caso la Q5. Entonces, desde el poder yo tener la oportunidad de conceptualizar estos tactos, de poder empezar a ordenar los documentos de ensamble, que en Audi le llamamos los PDMs, que son las hojas de ensamble, son la Biblia de ensamble para lo que es la industria, en este caso alemana, de ir colocando las secuencias de ensamble, de empezar a comprar las herramientas, de ver la llegada de los equipos, prácticamente todos de origen europeo, el empezar a montarlos, el empezar los primeros arranques de estos equipos, las primeras pruebas, que esto no arrancó, que no funcionó, que a ver, chécate el diagrama, que saca los planos. Pues toda esta vorágine de elementos y de características que la verdad, el haberlas disfrutado, el haberlas vivido, créanme que conozco las entrañas de Audi México. Sé cómo nació, lo vi desde que era piedra y
y arena, y ahora ver la planta que es, digo, la verdad, para mí, nuevamente me siento una persona bendecida por haber tenido la oportunidad de haber sido parte del grupo que venimos a instalar la planta en México. Definitivamente todo un reto. Creo que históricamente a los alumnos del Politécnico nos tiene la industria en un muy buen concepto porque somos muy buenos técnicamente. Si nos ponen un problema de física, de matemáticas, de hidráulica, de neumática, de lo que sea, llega el ingeniero del Politécnico y lo resuelve. Pero también históricamente algo que se nos ha achacado mucho es que las habilidades blandas no se nos dan tan fácil. Correcto. Esto que mencionaba usted, su desarrollo principalmente ha sido como un project manager, y para ser un project manager pues necesitas mucha disciplina, mucha pasión, mucho gusto por el trabajo que estás realizando, porque trabajas contra deadlines, contra límites de tiempo establecidos. Entonces, si no te gusta, pues el estrés te va a comer. Si no eres disciplinado, el estrés te va a comer. Lo que mencionábamos hace un rato, somos seres humanos y tenemos que también considerar esa parte, ¿no? Pero sobre todo creo que a lo que debemos aspirar todos, incluyendo a nuestros alumnos que nos acompañan, pues es a ser líderes, desarrollar esa parte humana, llenar ese gap, esos espacios que tenemos como ingenieros del Politécnico para hacer un ente más completo, más compacto, y que entonces podamos desarrollarnos todavía mejor en la industria, porque usted definitivamente es un ejemplo de que sí se puede, y de que los ingenieros del Politécnico seguimos estando ahí para los retos que se nos presenten. Porque hace un rato también sacábamos el listado de alumnos que van a salir al extranjero para el próximo semestre, y estamos para competir al tú por tú con cualquier ingeniero, con cualquier universidad de cualquier parte del mundo. Entonces, creo que la visión que nos ha compartido el día de hoy es una prueba fehaciente de que sí se puede. Sí, correcto. De hecho, comentaba yo que el Politécnico, digo, ha dado infinidad de profesionistas que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en diferentes industrias y que de alguna manera pudiéramos ser considerados como un caso de éxito. Bien lo dice ingeniero Gerardo, los politécnicos hemos sido históricamente catalogados como técnicamente muy capaces, pero definitivamente tenemos que trabajar en esas cualificaciones blandas. Tendremos que desarrollar ese liderazgo del que somos capaces de desarrollar e implementar, digo, porque muchos lo hemos hecho, y finalmente es trabajar en uno mismo. También debemos de creérnosla. Como usted bien lo dice, estamos a la par y al tú por tú contra cualquier egresado de alguna universidad privada. Rapidísimo les cuento una anécdota. Yo en General Motors, cuando ingresé, de hecho fui de los ingenieros más jóvenes en alcanzar el nivel 7. Nivel 7 es el nivel previo a una gerencia, y déjenme decirles que hubo un tiempo donde General Motors se focalizó en ingenieros del TEC de Monterrey. De hecho, estaba plagado General Motors de ingenieros del TEC de Monterrey, y fui yo creo que un claro representante de CIME, y que me coloqué en primer plano y le gané a estos ingenieros del TEC de Monterrey. De hecho, de mi área fui el primero en obtener este nivel. Y bueno, siendo CIME una escuela pública, que en muchos casos se le desdeña, se le trata de hacer menos, pero simplemente es trabajar, focalizarnos, y créanme que porque lo podamos lograr. Me dio una satisfacción increíble cuando yo logré este nivel por encima de estos compañeros del TEC de Monterrey. Entonces, de que podemos. Creo que hay muchos ejemplos en la industria, y chicos, échenle ganas, pónganle pasión, no descuiden esas cualificaciones blandas,
Técnicamente no tenemos duda de que tenemos la capacidad, pero no permitamos que esa otra mitad, que es muy importante para el desarrollo profesional, nos frene por no tenerla. Entonces, más bien, preocupémonos y ocupémonos por adquirir estas cualidades que nos van a redituar tarde o temprano en la actividad que desarrollemos. Así es, ingeniero. Pues muchísimas gracias a nombre del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco. Le agradezco mucho su tiempo, su apertura. Y le cedo la palabra, ingeniero Fidel, ¿algún mensaje que nos quiera dejar? Gracias, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo dedicado. Hace prácticamente 2 horas decíamos que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Creo que el día de hoy vimos a una comunidad muy entusiasta. Celebro esa parte. Me agrada la parte en donde hablamos del diseño, el Chunky Solid y todo lo que usted hablaba. Evidentemente, esas herramientas son muy útiles para todos ellos que quieren dedicarse al diseño. Reitero nuevamente, agradezco su tiempo. Como director interino de la escuela, sé lo importante que es este tipo de pláticas y esperamos que no sea la primera. Esperamos tenerlo próximamente en la escuela para mostrarle lo que ha cambiado la escuela a lo largo de estos años. Vamos y tratamos de mejorar. Esa es la primera intención que tenemos como director interino el día de hoy. El trabajo que hace el ingeniero Bautista junto con el de todos mis colaboradores es precisamente para poder tener una mejor ESIME, una ESIME que tiene 100 años, más de 100 años de historia, y en donde es usted parte, esta unidad académica evidentemente tiene un poco más de 30 años, y usted es de esa primera generación, lo cual hoy con ese estandarte le agradezco nuevamente su visita virtual. Muchas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido en esta ocasión. Finalmente se me hizo el poder compartir parte de mis experiencias con mi alma mater. Créanme que para mí es algo que añoraba hace mucho tiempo, por X o por Y. No se había dado la oportunidad. Finalmente se dio el día de hoy y definitivamente espero que no sea la última vez que tengamos un encuentro. En la medida de lo posible me gustaría, como bien lo dice, visitarlos en ESIME para ver qué tanto se ha transformado esta gloriosa escuela. Perdón, quisiera comentarles que otra vez tengo problemas con mi cámara. Una disculpa, no me están viendo, creo, porque yo también ya perdí visualmente contacto con ustedes, pero bueno, aquí sigo. Y chicos, ¿qué tan lejos podemos llegar? Les recuerdo que el anterior presidente de General Motors de México es o fue un egresado orgullosamente del Politécnico. Y al día de hoy ya el management de General Motors cambió, pero tuvimos un presidente de General Motors de México egresado del Politécnico. Entonces, de que podamos hacer las cosas de manera muy honorable, lo podamos hacer. Simplemente es focalizarnos y poner todo nuestro esfuerzo para conseguir lo que nosotros deseamos. Entonces, chicos, de que se puede, se puede. Y nada más para concluir esta parte, pues tuvimos la fortuna de que antes de la pandemia, no recuerdo, del año 2018 me parece, el ingeniero Ernesto Mercado. Ernesto Segura. ¿Segura? ¿Ernesto Segura? Ah. No, Ernesto Hernández, ¿no? Ernesto Hernández. Usted ni yo, Gerardo. Sí. El ingeniero Ernesto Hernández fue padrino de la generación de egresados de ese diciembre, ¿verdad, Gerardo? Así es. ¿Sí? Y evidentemente el límite lo ponen cada uno de nosotros, ¿sí?
Y además egresado de la ESIME. Egresado de la ESIME. Sí, correcto, un destacado politécnico y bueno, orgullosamente de la ESIME también. Así es, Gerardo. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Por favor, síganse cuidando mucho. Nos vemos en el próximo evento. Gracias, que tengan buena noche. Gracias. Y nuevamente me disculpo por la cámara, pero no sé qué pasó.